Dios bendiga en este día ya de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Muchas bendiciones para todos. Y hoy estaremos de nuevo en el libro de Hechos, en el capítulo 5 del libro de Hechos. Continuamos en el versículo 12 hasta el versículo 16 con el tema muchas señales y maravillas. Antes de irnos a nuestro tema de hoy, es importante destacar que el libro de Hechos también es llamado libro Hechos del Espíritu Santo, porque aquí se ve la manifestación del Espíritu Santo grandemente. También vamos a recordar algunas lecturas bíblicas que nos van a aclarar algo, porque en este pasaje que vamos a leer vemos cómo las personas tenían gran fe en los apóstoles e incluso ellos llevaban personas para que aunque fuera la sombra de Pedro le tocase. Y aquí vemos la fe de esas personas que se acercaban, pero esa fe era la fe en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque los apóstoles aquí eran representantes de Jesús. Ellos aquí recuerden que tuvieron una comisión y ellos lo estaban cumpliendo. En este libro se plasma el cumplimiento de esos apóstoles, de esos discípulos de Jesucristo, cumpliendo la voluntad de Jesús. Vamos a recordar algunas lecturas, como es la lectura de Juan 14, hablando de este Espíritu Santo que se manifestaba aquí en este libro de Hechos. Pues quería que recordáramos en este capítulo 14 del libro de San Juan, aquí donde en el versículo 18, donde Jesús les dice a sus discípulos: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Cómo él iba a venir? A través de su Espíritu. Aquí él está hablando de la venida del Espíritu Santo. También vamos a ver lo que nos dice más para el antiguo en el versículo 26, Jesucristo hablándole a estos discípulos, a estos apóstoles que pues están aquí en el libro de Hechos. Dice acá en el capítulo 14, 26 de el libro de San Juan, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí ven que ellos, estos apóstoles, se manejaban guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra que Jesús le había enviado o que Jesús le había dado. También vamos a ver lo que nos dice el libro de Marcos 16 acerca de lo que estos apóstoles conocían bastante bien, lo que a ellos se le había enseñado. Miren lo que dice a partir del versículo 16. Aquí cuando él le da la gran comisión de ir a predicar el evangelio a toda criatura, y él dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, todo el que cree en Jesucristo, ese será salvo, más el que no creyere será condenado. Eso era lo que ellos predicaban. Todo el que cree en Jesucristo será salvo, y el que no creyere es condenado. Gloria a Dios, está en pecado el que no cree en Jesucristo. Y sigue el 17, y estas señales, hablándole a Jesucristo a ellos, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas palabras los apóstoles las conocían
ellos estaban cumpliendo la voluntad de Jesucristo y las enseñanzas que Jesucristo le había dado, ellos la estaban poniendo en práctica. Ellos tenían fe de que estas palabras que dice acá en Marcos 16, gloria a Dios, del 16 y 17 hasta el 17, pues aquí le dice, ustedes tendrán poder. Y también hay otra lectura donde Jesucristo le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya aquí en Hechos lo que vemos es la manera. Pues como vemos, el Espíritu Santo está destinado en este mundo para glorificar a Jesucristo. Y realmente donde hay gloria de Jesucristo, ahí el Espíritu Santo de Dios se mueve. Vámonos a ir a nuestro tema de hoy. Muchas señales y maravillas por mano de los apóstoles. Dice el versículo 2 en adelante, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea, se convertían tanto hombres como mujeres. Dice el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Recuerden que ellos aquí estaban representando, tenían la unción, el poder del Espíritu Santo de Dios para obrar señales, milagros y prodigios. Y estos milagros, estos prodigios, ellos lo hacían por el Espíritu Santo de Dios. Tanto que venían las personas en multitudes y traían endemoniados y enfermos y eran sanados. Y dice que los atormentados por espíritus inmundos también eran liberados. Aquí era el poder del Espíritu Santo de Dios obrando. Muchos no querían juntarse con ellos, yo diría que serían de los fariseos y los religiosos de ese tiempo, pero el pueblo que veía las señales, que veía el poder de Dios manifestándose en ellos, entonces venían multitudes. Y ven aquí que había unidad en ellos y venían multitudes a convertirse al Señor. Y dice la palabra del Señor que como mismo había tanta multitud, así también habían señales, prodigios y maravillas haciéndose, gloria a Dios, por mano de los apóstoles. Y dice que crecía. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre ellos. El Espíritu de Dios hacía, gloria al Señor, lo que Jesús ya había hablado, que vendría el poder de Dios y ellos harían señales a través del Espíritu. Por eso le dijo, le conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces vendría el Espíritu de Dios sobre ustedes. Y es esto lo que estamos mirando en este capítulo 5, que maravillas y señales se hacían y crecía el número, gloria a Dios, de los que creían en Jesucristo. Y esta era la voluntad de Dios, que ellos predicaran tanto en Samaria, en Jerusalén y en los confines de la tierra. Gloria a Dios, Dios bendiga.